Misión es estar dispuestos para recibir la palabra. Nos ponemos de pie para orar en esta hora, para que Dios nos bendiga con sabiduría e inteligencia espiritual para digerir la palabra que nos enriquece en nuestro ser interior. Amén. Levante sus manos al cielo, denle una ofrenda mecida y dígale: Padre, soy tu hijo y tengo necesidad que tu palabra venga como el consejo oportuno a mi vida. Sé que estoy cada día en el valle de las decisiones, decidir qué es lo que haré conforme a tu voluntad. Ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a ser un hombre, una mujer sabia que pueda ver con reto y responsabilidad alcanzar mis metas terrenales, pero con mayor responsabilidad el reto de estar preparado para el día que tú vengas. Sé, Señor, que tú has prometido en tu regreso, y lo creo y me prepararé para ello. En el nombre bendito de Cristo lo declaro. Amén y amén. Mis queridos hermanos, decía en la oración que tengamos ese esfuerzo y esa valentía para buscar el cumplimiento de nuestras metas. Dios quiere que usted cumpla sus metas terrenales. Amén. Jamás he estado yo diciendo que vamos a ser irresponsables o negligentes para alcanzar nuestros objetivos. Los alcancemos. El propósito de Dios es que seamos brillantes, como un Daniel. Dice la palabra que y aquellos jóvenes hebreos fueron 10 veces más brillantes que los sabios de Babilonia. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que marquemos la diferencia en el lugar donde nos desarrollamos, ¿verdad? Pero sobre todo eso queremos, o quiere el Señor, que tengamos como prioridad estar preparados para lo que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ser parte de la iglesia novia, ser parte de ese remanente que se ha de cuidar y ha de ser fiel para el Señor, porque escrito está. Y empezamos hoy el culto con ese canto precioso: se acercan las bodas del Cordero, ya vienen las bodas del Cordero. Pero muchas personas toman en poco esto, piensan que es un conocimiento teológico nada más, y no tienen la preponderancia en sus vidas. Pero yo los exhorto, los animo para que estas verdades estén reveladas en nuestro corazón. Bueno, entonces hablaba de los objetivos terrenales. El gran problema que tienen muchas personas es que, sin darse cuenta, todo lo que pueda representar su reto personal puede convertirse en alguna infidelidad hacia Dios. Todo lo que sucedió antes está escrito para nuestra enseñanza, y vemos cómo el pueblo de Dios, por las cosas materiales, fue infiel ante Dios. Y entonces en la escritura encontramos muchas figuras para describir la infidelidad del pueblo de Israel. Y eso también se aplica para el tiempo que estamos viviendo. Encontramos en la palabra que el Señor compara a Israel, su pueblo escogido, como una asna montés, como una dromedaria ligera que busca el ser en sus días de celo, ser satisfecha como animal, ¿verdad? En otras palabras, diríamos aquí en Guatemala, como la perra que está en celo no mira con qué perro va a tener esa relación. Así compara la escritura a Israel como una asna montés, como una dromedaria ligera que tuerce su camino. Y en otra parte de la palabra compara a Israel con una ramera. Realmente son palabras duras. Por eso hay que ir a la escritura para darnos cuenta que la iglesia al tiempo de hoy tiene que ser una virgen fiel para el Señor, desposada para el Señor, para que pueda estar cumpliendo sus metas terrenales, pero fiel al Señor en todo tiempo. Y eso nos habla la escritura, para que podamos nosotros ser radicales en nuestra manera de vivir. Por eso el mensaje de hoy se llama: para ser parte de la iglesia novia hay que ser radical. O creemos en el Evangelio o no creemos en el Evangelio. Tenemos que ser radicales. Amén. Entonces de eso quiero hablarles hoy,
Por favor, yo quiero que usted vaya a la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice la palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, dése cuenta que aquí el profeta Elías, en una forma radical, en una forma determinante, confronta al pueblo para que decidan si creen que Jehová es Dios, que le puedan seguir, que le puedan servir, y si Baal es Dios, que le sigan. Pero dice la palabra que el pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó atónito porque su corazón no había sido suficientemente fiel. Y en esta hora yo quiero decirle con todo mi corazón, es que muchos que dicen que son pueblo de Dios, muchos que dicen que son cristianos, tienen una doble manera de pensar. Cuando les conviene, creen en Dios, y cuando les conviene, pues buscan los placeres del mundo. No hay radicalidad, no hay definición. Y eso es lo que yo he estado exhortando a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra nos exige esa radicalidad, esa determinación de poder creerle a Dios. Israel había visto la gloria de Dios en todas las manifestaciones para liberarlo, pero siempre se olvidaba de Dios. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pero en ese momento de la transición de las tinieblas a su luz admirable, no vimos nada. Por fe estamos acá. Por eso la palabra nos enseña que somos bienaventurados, que hemos creído sin haber visto. Mire qué tremenda la palabra, cómo el Señor nos da esa motivación. Dice que somos bienaventurados porque estamos creyendo y no hemos visto. Algunos de nosotros hemos visto algunas maravillas en forma personal, una sanidad, en un momento una respuesta, cuando estábamos desesperados, vino una provisión económica, Dios abrió una puerta. Pero Israel, póngase a pensar, Israel, Dios se manifestó de una manera tremenda cuando lo liberaron de Egipto. Hubo 10 plagas y hemos estado estudiando, los que vienen los viernes, hemos estudiado que esas plagas van a venir después de la que la iglesia se va. Y plagas similares a las que hubo en el Éxodo. O sea que la partida de nosotros como iglesia novia es similar a la partida de Israel de Egipto. Solo que ellos fueron buscando la tierra prometida y nosotros estamos caminando a lo prometido, que Cristo vendrá por una iglesia que creyó, que fue radical, que fue fiel, que fue consagrada para Él. Por esa iglesia viene el Señor y usted siéntase dichoso que está creyendo que forma parte de ella. Sí. Pero Israel vio la gloria de Dios. Pero Israel se desviaba. Y cuando había cierta necesidad le clamaba a Dios. Y después se olvidaba. El libro de los jueces es un libro que se lo recomiendo que lo lea. Siempre estaba en desgracia el pueblo y Dios siempre estaba dispuesto a hacer misericordia y Dios levantaba un líder para sacarlo de la desgracia en que estaba. Y llega este momento histórico y el pueblo no respondió nada porque su corazón no estaba definido. Y este es el problema hoy en día, que el pueblo no se define porque su pensamiento está dividido. Piensa en las cosas de Dios, pero piensa en las cosas del mundo. Y entonces los pensamientos de la persona que no está definida, es más fácil que se contamine de las cosas de este mundo y no tiene esa pasión, no tiene esa radicalidad. Porque no hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para escudriñarla, no hay tiempo para orar, para adorar. Queridos hermanos, yo les animo, les exhorto, dígale al Señor: yo quiero ser exitoso en mi vida material, pero también quiero aprender más de tu palabra. Amén.
Puede usted hacer una confesión juntamente conmigo y decir: yo anhelo aprender más del Dios que me salvó. Que sea su anhelo, para que usted pueda darse cuenta que lo que le conviene es lo que tal vez en cierto momento alguien que me está escuchando lo ha despreciado, pero hoy Dios está exhortándonos, tenemos que ser radicales. Y entonces, hermanos, vemos acá, y no le voy a hablar de Elías en ese momento, solamente ese silencio. El pueblo no respondió palabra, pero Dios tuvo misericordia. Y Dios respaldó al siervo que se levantó radical. Y usted conoce la historia, que desafió a los profetas de Baal, descendió fuego del cielo, mató a los 400 profetas de Baal. Y el pueblo vio impresionado cómo Dios se manifestó. Pero si usted sigue leyendo la palabra, se da cuenta que después de haber visto la gloria de Dios, el pueblo siguió siendo infiel, siguió siendo necio, siguió siendo desobediente. Pero hoy Dios envía esta palabra para que nuestro pensamiento sea renovado, sea regenerado. Dios nos habló por medio de palabra profética: y vive Jehová, en cuya presencia estoy, que mi amada no sabe lo que yo voy a predicar, lo oculto. Y por eso yo le animo, le exhorto para que los dones fluyan, porque el Dios que tenemos es un Dios que nos está hablando, nos está exhortando, un Dios que tiene paciencia. Yo le decía hoy: Señor, gracias por tu paciencia, gracias porque tú no te has cansado, porque grande es tu amor para con nosotros, que nos sigues hablando para que seamos enderezados de nuestro camino y nuestro pensamiento no se desenfoque, aun cuando usted tenga muchas responsabilidades, cuando usted tenga, aunque usted tenga mucho que hacer, aunque usted tenga ¿qué explicarle? Unas metas que alcanzar, las va a alcanzar, pero no se olvide, no sea infiel a Dios. Amén. Entonces, hermanos, el pueblo no respondió nada porque su corazón estaba dividido. Es como aquel novio que le dice a la novia: ¿me quieres? Y la novia se queda así como que poquito. El que quiere dice: amén, te amo. No dudes de mi amor. Pero la iglesia, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia aquí, en este tiempo estamos hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Era el pueblo de Dios, no se definió. Pero cuando nos dicen sí, ¿verdad? Qué emoción. Yo vi las caras sonrientes de los esposos que están acá. Amén. Es una dicha, ¿verdad, hermano César? Pero no voy a mencionar nada, ¿verdad? Pero cuando el novio dice: ¿me quieres? Y le dicen: no. Ay, Dios, qué experiencia más desagradable, ¿verdad? Qué bueno que nunca le dijéramos el no. Bueno, pero sigamos hablando. El pueblo no respondió y el pueblo siguió pecando. Ahora, la palabra nos demanda esa radicalidad y dice el Señor que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, verso número 12. Dice la palabra: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, mire qué tremendo es esto. Y yo lo traía a colación hoy temprano que me levanté, porque a veces cuando yo comparto un mensaje, recibo como un rompecabezas. Una palabra, digo: Señor, y entonces tengo que depender del Espíritu Santo para ir acomodando, porque parte de lo que estoy hablándole vino por esto y no le encontraba. Y entonces el sí tiene que ser sí, ¿verdad? Pero oiga, dice la palabra,
para que no vengáis a condenación. Ahora, se dio cuenta que el pueblo quedó en silencio. No dijo sí ni no. Entonces, ahora le voy a recordar que el Señor le dijo a una iglesia en la Odisea. Le dijo, por cuanto eres tibio, ¿qué dijo? Te vomitaré de mi boca. Bueno, entonces les voy a dar una perla. Entonces va a haber un remanente que no se define, que se quedó en silencio. Entonces va a ser vomitado de la boca del Señor. Esto es figura del remanente que se va a quedar en el tiempo de la tribulación. O sea, la iglesia que no fue radical, que no fue decidida, va a lavar sus vestiduras, y como lo hemos visto en lo que hemos estudiado, dice la palabra que los que van a lavar sus vestiduras en la gran tribulación es una multitud que no se puede contar, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Queridos hermanos, entonces tenemos que ver con mucha responsabilidad la palabra que nos demanda. Entonces dice, para que no caigas en condenación. El silencio puede traer condenación, no hay definición. El sí al Señor nos trae la bendición, y el no a las cosas del mundo nos trae liberación de la condenación. Pero decir sí y no definirnos porque estamos con un pensamiento, o alguien está con pensamiento compartido, le vendrá condenación. Y entonces es importante que por la palabra y por el Espíritu que mora en usted podamos ver esta realidad. Si nuestro sí fue sí para Cristo, sigámoslo, amémoslo, entreguémonos fielmente a Él y no cuestionemos nuestra fidelidad hacia Dios, sino demostrémosle con hechos que nuestro corazón le pertenece a Él, le amamos y deseamos con todo nuestro corazón que Él venga por nosotros, porque Él es nuestro amado. Amén. Entonces es sencillo. Entonces yo entendía lo que Dios quería hablarnos de esa radicalidad que debemos de tener, que nuestro sí sea para el Señor y que le amemos. Ahora, en un caso utópico, póngase a pensar que una persona, una mujer le dice al hombre, sí, te amo, sí, me guardaré para ti. Y entonces este hombre se va por cierto tiempo, oiga, y le dice, voy a regresar, me voy a casar contigo, pero yo te voy a ser fiel. Yo voy a regresar y voy a cumplir, pero tú me tienes que guardar. Tienes que guardar tu corazón. Y esta muchacha va a parrandear, va a las discotecas, tiene relaciones con uno, tiene relaciones con otro. ¿Cree usted que está siendo fiel? Y se entera el novio. Y el novio le dice, arrepiéntete. Yo voy a regresar por ti. Yo te perdono tus pecados. Perdón, estamos hablando de un caso utópico. Te perdono tu infidelidad. Te perdono que tuviste relación con Juan, con Pedro, con... Te dirá, qué baboso este hombre. Hermano, la iglesia sí está pecando. La iglesia está siendo infiel. Pero grande es el amor del Señor. Y nos dice que procedamos al arrepentimiento. Y mire, yo me quedé impactado, hermano, cuando dije, y si habéis pecado, abogado tenéis en Cristo. Porque, hermanos, perdone, todos que están acá, y usted que me está viendo, usted ha pecado. Yo también he pecado. Qué fácil es señalar, perdone el dedito acusador, pero todos hemos pecado. Yo he pecado, pero abogado tenemos en Cristo. Y Él viene por una iglesia arrepentida que se consagró, una iglesia que se lavó. Por eso yo le invito a que lea Jeremías cómo se compara la dromedaria, el Señor al pueblo con la dromedaria y el asna montés.
Entonces póngase un animal en celo. Wow, ¿con cuántos tienes relaciones? Por eso hoy es un tiempo para reflexionar. Por eso lo miro calladito, ¿verdad? Pero yo sé que usted le va a decir, si Jehová es Dios y si Cristo es el amado, ¿le vamos a seguir? Ah, todavía hay silencio o no me oyó. Tal vez levanto mi voz más recio. Perdone que los haya despertado. ¿Esperamos al amado? Amén, hoy sí, gloria a Dios. Tenemos que ser radicales. Que nuestro sí sea así, para gloria de su nombre. Amén, no nos quedemos callados, amamos al Señor. Él ya perdonó nuestros pecados. Él ya nos lavó, nos limpió. Y aunque fuimos infieles, aunque fornicamos, pero Él nos ama. Amén. Yo no sé si le da un aplauso al Señor porque Él es fiel. Amén. Ahora, como le digo, el Señor me siguió hablando. Y entonces yo le digo al Señor, cuánta ignorancia. Bueno, le voy a hacer otra anécdota para que figure usted. A veces cuando nosotros somos observadores, que no es ningún familiar, pero somos observadores y usted dice esa patoja, ¿va? Qué tonta esa patoja, sí. El muchacho que tiene de pretendiente es bueno. ¿Verdad que nos ha pasado? ¡Hala! Pero qué ligera de carácter. Se apresura sus pasos. Tan bonita la patoja. Y el novio que tiene, el prometido que tiene es guapo. Y no se da cuenta que con cualquiera se va. Y unos todos feos, todos horribles. ¿Verá que hemos oído ese tipo de comentarios? Y la iglesia, hermano, tiene un novio. ¡Wow! Hermoso. ¿Así dice la palabra o no? Es el más hermoso. Mire, lea el libro de Cantares. No se lo voy a recitar ahorita porque se me puede olvidar alguna de los versos preciosos que tiene Cantares. Pero Él es hermoso. Y sabe que Él dice de nosotros, después de habernos lavado, de habernos limpiado, nos dice que somos hermosa también la iglesia. Amén. Amén. Pero hay algo importante. El Señor me llevó a Romanos capítulo número 11. Vaya conmigo a Romanos o apúntelo ahí nada más y léalo en la pantalla. Del 17 al 21. Dice la palabra, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, oiga, qué importante, en una alegoría el Señor nos habla, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, pues desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto es bien importante para la vida de nosotros como hijos de Dios, porque tenemos que darnos cuenta que el pueblo infiel de Israel fue desgajado del buen olivo. Porque hasta el día de hoy muchos israelitas, bueno, la mayoría de israelitas no creen en Cristo. Fueron desgajados y nosotros fuimos injertados. Pero dice la escritura que así como fueron ellos desgajados, van a ser más adelante, van a ser injertados
Y nosotros, que un día fuimos injertados, corremos el peligro de ser desgajados o ser cortados. Pero Dios nos está dando oportunidades para que nuestro corazón se vuelva a Él en una forma radical, en una entrega total para Él. Que no lo despreciemos, que no menospreciemos la palabra, sino tengamos la entereza, la capacidad de entregarnos de una manera más directa a Él. Ahora, sigamos leyendo en los versos 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Por favor, dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Dios es severo, pero Dios es amor. Amén. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás. Y es que, hermanos, amados, será cortado todo aquel infiel. Por favor, conozcamos la bondad de Dios, pero también conozcamos la severidad de Dios. Y es que, hermanos, en las iglesias se maquilla el evangelio. Y la gente dice, no, es que Dios es bueno, Dios nos perdona y vivamos como querramos infieles. Y la iglesia fornicando, la iglesia de parranda, la iglesia viviendo la vida loca. La iglesia tiene que ser fiel. Entonces, hermanos, Dios quiere que conozcamos su bondad, que permanezcamos en su bondad, porque Dios no quiere que conozcamos su severidad. Que ya no hayan cristianos caídos. Otro soldado caído en adulterio, en droga, en alcoholismo, en mentira, en todas las cosas perversas que el diablo pone como trampa. Conozcamos la bondad de Dios. Amén. Ahora, dice la palabra. ¿Con dónde me quedé? Verso 23 me toca, ¿no? Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados. Oigan, van a ser injertados los que habían sido desgajados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, hermanos, el Señor quiere que seamos consagrados al Señor, radicales. Que nuestro pensamiento no esté dividido. Nuestro pensamiento esté definido: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi amado, Jesucristo vendrá por mí y yo tendré que vivir conforme a Él. Y Él me dejó un manual de indicaciones de lo que debería de hacer y lo que no debo de hacer como su novia, su desposada. ¿Cuántas veces hemos oído, hermanos, historias de personas que se han ido a los Estados Unidos y mandan las remesas? Yo he visto historias. Mandan las remesas de los Estados Unidos para la esposa, y la esposa, en lugar de que la remesa sea para los hijos, para los planes, porque él piensa regresar después, las casas es para otros, el dinero es para otros. ¿Hemos visto? ¿Sí? Entonces la palabra nos deja indicaciones para nosotros que estamos siendo la futura esposa de la iglesia, para hacer lo que debemos de hacer y no hacer lo que se nos prohíbe hacer, para hacer esa iglesia. Pero mire, Pablo dice algo lindo sobre la iglesia. Dice, os celo con celo de Dios, dice, porque os he desposado como una virgen pura para Cristo. Y eso es lo que yo quiero con todo mi corazón, que usted predicaré, porque usted es parte de esa virgen pura, desposada para Cristo. Amén. Pero después Pablo dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva,
vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y por último termino con Juan capítulo 15, verso 6, hablando de la unidad que debemos de tener con el amado. Dice el Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. En otra analogía que habla el Señor sobre la vid verdadera, Romanos, lo que leímos, 11, habla sobre el olivo, pero de todo el Señor nos está hablando que podemos ser cortados. Digo podemos, porque yo me incluyo. Pero el Señor quiere que conozcamos su bondad, que conozcamos su amor, que hoy digamos: Señor, yo quiero estar consagrado para ti. Soy tu iglesia, soy tu novia, soy tu amada. Yo le invito a que le pongas de pie. El Señor conoce el corazón de todos nosotros. Conoce nuestros pensamientos. Conoce lo que hemos dejado de hacer. Conoce nuestras actitudes. Pero yo no estoy aquí para predicar la palabra, para señalar a nadie, sino yo soy el primero de doblar mis rodillas delante del Señor y decirle: Señor, gracias. Yo no quiero conocer tu severidad. Yo quiero conocer siempre tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Y sé que no me has dejado solo para conocer de qué manera voy a ser fiel. El Señor que conoce su corazón, el Señor que es fiel, nos habla con amor. Por eso es un tiempo entre usted y el Señor. Vamos a cantar un canto, vamos a bajarle un poquito al teclado. Y un canto suave, en donde usted va a tener oportunidad de pedirle perdón al Señor. Si usted dejó de orar, si dejó de escudriñar la palabra, si todavía su corazón tiene que definirse y decirle: Señor, yo quiero ser radical para ti. Mientras cantamos este canto suavecito, no lo cante usted, el ministro lo va a cantar suavemente. Usted y el Señor: necesito esa renovación.